nosotros nos tocó defender el tema de imágenes radiológicas de tórax en sus patologías para la asignatura de Anatomía Radiológica 1. La introducción. Como podemos ver en la introducción, los métodos de diagnóstico por la imagen juegan un papel muy principal en esta investigación de las enfermedades torácicas. El método de imagen en la radiografía de tórax es adecuadamente en los estudios de síntomas agudos como crónicos para rastrear lesiones clínicas silenciosas o motóreas. La radiografía de tórax es una de las menos invasivas y de bajo costo y sigue siendo uno de los exámenes más solicitados para los médicos, aproximadamente de un 50 a un 30% de todas las solicitudes. Algunos de los ejemplos de las patologías podemos verificar a través de la radiografía de tórax sobre la capacidad de ayudar al diagnóstico clínico en las enfermedades de parénquimas pulmonares, insuficiencias cardíacas, EPOC. Como podemos ver, muchas además que vamos a ir desglosando más adelante, que pueden llevar a sospechar diversas enfermedades. Problema. El problema de este trabajo es, a pesar de los avances en la tecnología, pudimos destacar para el diagnóstico y las mejores técnicas de adquisición de imagen como tomografía, resonancia magnética, ecografía y otras técnicas de radiografías convencionales, siguen siendo de preferencia en la evaluación de patologías torácicas, mamarias, óseas y abdominales. De esa forma, es sumamente importante tener conocimiento, profundizar las patologías más frecuentes observadas en la radiografía, y como pregunta principal del problema podemos identificar las principales enfermedades observadas en las radiografías que vamos a ir desglosando. Clasificación. El conocimiento es fundamental para los académicos, lo que permite la comprensión de diversas manifestaciones clínicas, métodos diagnósticos, terapéuticos para el final del curso académico. Son capaces de conocer, comprender etiopatologías de las principales patologías básicas que afectan a diversos órganos y sistemas. También vamos a desglosar más a profundidad las patologías pulmonares, como pueden ser enfermedades crónicas que interfieren con el sistema respiratorio, son las principales causas de muerte en todas las regiones del mundo, representando así el doble de muertes por el total de todas las enfermedades transmisibles, enfermedades materiales, como pueden ser perinatales y deficiencias nutricionales. Objetivo general y específico. Podemos aquí aclarar el describir los signos patológicos de las radiografías de tórax, especificar las principales de los signos patológicos y radiografías de tórax, y también podemos identificar las principales enfermedades y diagnosticar mediante las radiografías de tórax, diferenciando así los signos similares a las enfermedades mayormente confundidas. Marco teórico. En el marco teórico, el diagnóstico diferencial de las alteraciones radiológicas se basa en varios aspectos de densidad, tamaño, números de homogeneidad, nitidez, definición de márgenes, ubicación, presencia y ausencia de calcificación o excavaciones. Se presentan en principales signos de las radiografías: aumentan de la densidad pulmonar, disminución de las densidades pulmonares, atelectasia podemos ver, cambios pleurales, mediastínicos. La mayoría de las enfermedades que causan un aumento de la densidad pulmonar afectan espacios alveolares como intersticio pulmonar, y hay tres patrones de este grupo que pueden ser alveolar, intersticial y mixtal en las enfermedades. ¿Va a seguir mi compañero? Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Buenas noches, doctor. Mi nombre es Luis Alberto. La enfermedad, voy a hablarle un poco sobre la enfermedad alveolar. La consolidación pulmonar se define como el reemplazo de aire en los alveolos por líquido, células o una combinación de estos dos. En los exámenes radiológicos, estos cambios se caracterizan por imágenes opacas que provocan el borramiento de los vasos pulmonares sin pérdida significativa de volumen en el segmento afectado. Los límites son mal definidos, excepto cuando estas lesiones alcanzan la superficie pleural.
Los bronquios aireados dentro de las consolidaciones se denominan broncogramas aéreos. La ocupación de los alvéolos pueden resultar de sangre, pus, agua, proteínas, células. Las lesiones pulmonares con un patrón alveolar, consolidaciones, pueden ser aguda o crónico. Las lesiones agudas son neumonía, además pulmonar, hemorragia pulmonar, aspiración. Las causas crónicas son neoplasia, organizando neumonía eosinofólica crónica, proteinosis alveolar. Aquí podemos ver, doctor, una imagen con una enfermedad alveolar, como la neumonía, por ejemplo. Los patrones radiográficos se pueden clasificar como neumonía lobular, bronconeumonía y neumonía intersticial. La neumonía lobar es causada por la diseminación interalveolar de exudados a través de los poros de Kohn y los canales de Lambert. El de este tipo de infección es Streptococcus pneumoniae. La bronconeumonía se propaga a través de las vías respiratorias, que son los arbos bronquiales, y el aspecto es más difuso y multifocal que en la neumonía lobar. Los agentes que causan con mayor frecuencia este tipo de infección son Staphylococcus aéreos y bacterias gram negativas. Las neumonías intersticiales presentes en las primeras etapas de la evolución del proceso de aspecto reticular y los agentes que se relacionan con los llamados atípicos, el más común en Mycoplasma pneumoniae, más del 90% de los casos, y virus, adenovirus, varicela, influenza, virus sincitial, respiratoria, para influenza y otros. Las consolidaciones que ocurren en múltiples lóbulos sugieren alteraciones inmunológicas como en el SIDA, el alcoholismo y la diabetes. Consolidaciones en varios lóbulos también pueden deberse a la aspiración que tienen de distribución dependiente de la gravedad. Los derrames pleurales paraneumónicos son frecuentes. Desarrollo de empiema pleural asociado con neumonía. Es menos común, indistinguible del derrame pleural, sin complicaciones. Si hay pacificación difusa de los pulmones, es necesario evaluar cualquier radiografía previa y analizarlas dentro del contexto clínico. Un paciente que ha experimentado casi ahogamiento tiene neumonía por neumocitis, pirovesis, o una enfermedad rara como proteinosis alveolar pulmonar. Puede presentar una imagen radiográfica similar. La gran mayoría de las lesiones pulmonares infecciosas se pueden evaluar a partir del punto de vista de diagnóstico por imagen, solo a través de radiografías de pecho simple. La tomografía computarizada tiene una aplicación en casos dudosos y en pacientes inmunodeprimidos donde los estándares no son característicos. Pacientes inmunodeprimidos que tienen radiografías, las personas normales se benefician de la tomografía computarizada, que puede identificar lesiones antes y estrechar el diagnóstico diferencial, especialmente si existe una correlación del cuadro clínico de la paciente. Le dejo con mi siguiente compañera. Bueno, aportando lo que indicaba nuestro compañero en la parte de neumonía, ahí podemos ver la imagen que está indicando en la parte derecha, lado superior, ya con una infección, ¿no? Con una parte donde está dañada ya el pulmón. Así que eso es lo que podemos ver, ¿no? La neumonía también, ponemos en la otra imagen, ya tiene ya esos daños que está en la parte del pulmón, ¿no? Así
como indicaba nuestro compañero, que la gran mayoría de las lesiones pulmonares infecciosas pues se ven también a partir del punto de un diagnóstico por una imagen, ¿no? En este caso lo podemos ver por una tomografía computarizada que se puede identificar las lesiones antes de estrechar el diagnóstico diferencial, especialmente si existe una correlación con el cuadro clínico de la paciente. Eso sería, vamos a dar parte a la siguiente diapositiva con edema pulmonar, por favor. Bueno, el edema pulmonar, entre las causas de opacificación pulmonar difusa, hay edema pulmonar que puede deberse a una mayor permeabilidad capilar o por aumento de la presión venosa pulmonar, ¿no? Voy a dar parte, por favor, con la siguiente diapositiva al compañero que le toca. Buenas noches, doctor. Mi nombre es Timoteo Céspedes. Yo hablaré sobre la hemorragia pulmonar. En caso de hemorragia pulmonar, podemos ver consolidaciones focales, bronquitis, bronquiolitias, neoplasias, difusas, enfermedades sistemáticas, síndrome de Guttberg, colagenosis, etc. Hablando de tuberculosis, hay dos presentaciones de tuberculosis pulmonar, denominada primaria y proprimaria, reactivación o secundaria, donde los síntomas que diferencian las dos clasificaciones son consolidación homogénea, primaria, excavación rara, secundaria, lesiones excavadas con frecuencia, distribución primaria sin preferencia por secundarias con segmentos apicales y superiores, agrandamiento de los ganglios linfáticos iliares y mediastínicos, primarias frecuentemente presentes, secundarias. Podemos ver en esta imagen, podemos ver cómo daña al pulmón esta enfermedad de la tuberculosis. En esta imagen, el daño ocasionado por esta enfermedad. La atelectasis es la pérdida de volumen del crecimiento pulmonar, ya sea parcial o completo, resulta del colapso de los espacios alveolares. Rangos de atelectasias se observan en los pulmones, especialmente en las regiones basales que se encuentran comúnmente después de una cirugía torácica o abdominal. La atelectasias de diferentes lobos sigue sus propios patrones. El cáncer del pulmón. Las neoplasias primarias del pulmón son la causa de muerte por cáncer más común en los Estados Unidos. Otros tipos patológicos son los más comunes: adenocarcinoma del 30 a 45%, carcinoma de células escamosas del 30 a 40%, carcinoma de células pequeñas del 20 a 30% y carcinoma de células grandes de 10 a 15%. ¿Va a seguir mi compañero Kelvin, por favor?
Eh, bueno, mi nombre es Kevin Plata Arce y voy a explicar lo que es la atalaxia. Es lo que es la pérdida de volumen de un segmento pulmonar, ya sea parcial o completo, resulta del colapso del espacio alveolar. Los rangos de atelectasia se observan en lo que se observa en los pulmones, especialmente en las regiones basales. Y bueno, en el cáncer de pulmón son las neoplasias primarias del pulmón, son las causas de muerte por cáncer más común en los Estados Unidos y son cuatro tipos, que son los más comunes, lo que es la adenocarcinoma, que es el 30 a 45%, y el carcinoma de células escamosas, que es del 30 al 40%. Y el otro es el carcinoma de células pequeñas, que es del 20 a 30%, y el carcinoma de células grandes, que es del 10 a 15%. La siguiente diapositiva. Bueno, lo que podemos ver aquí es el cáncer de pulmón, lo que se encuentra en la parte del pulmón izquierdo. Como podemos ver ahí se encuentra lo que es el cáncer, que se puede ver claramente en esta placa de rayos X. Y lo que es la atalaxia se encuentra en lo que es la parte central del pulmón, como se puede ver aquí en la placa de rayos X. Y ahí sí, pasa a mi compañero. Bien, bueno, nuevamente, doctor Carlos, a mí me tocó exponer lo que son los nódulos múltiples. Cuando se identifican múltiples nódulos pulmonares, dos son las principales hipótesis diagnósticas: neoplasias metastáticas y lesiones granulomatosas, tuberculomas, infecciones por hongos, otras causas menos comunes de múltiples nódulos pulmonares. Las lesiones fingidas, invasivas, pacientes inmunodeprimidos, aminoloidos pulmonares, aminoloidos, dosis pulmonar nodular, embolia, sarcoidosis nodular, granulomatosis de Wegener, nódulos, reumatosis, malformaciones arteriosas venosas múltiples, derrame pleural. El líquido pleural se produce continuamente y absorbido por la pleura parietal. Derrame pleural representa cualquier acumulación anormal de líquido que puede ser trasudado, sanguíneo, quiloso, etc. En el caso de los trasudados, las causas más frecuentes son la insuficiencia, enfermedad cardíaca, congestiva y estados de hipoproteicos como cirrosis hepática y síndrome nefrótico. Los exudados neumónicos son el resultado de inflamación o alteración del drenaje linfático, más comúnmente encontrado en condiciones infecciosas, más el 50% de neumonías, no necesariamente teniendo la presencia del organismo y neoplasias. Invasión pleural directa de metástasis hematógenas y obstrucción linfática. En derrames exudativos resultantes de un proceso infeccioso, puede saber la información
de piezas pleurales, con la formación de depósitos sectados. Otras causas de derrame pleural son las pancreatitis, colagenosis y tromboembolismo pulmonar. Las radiografías de tórax prostáticas permiten identificar la acumulación de líquido pleural superior a 100.000 mililitros. Búsqueda de radiografías frontal y lateral por borrado de ángulo costofrénico en radiografías de tomadas de posición supina de un AP en cama. Incluso cuando son grandes, los accidentes cerebrovasculares pueden no ser diagnosticadas. En las radiografías en decúbito lateral demostrar fácilmente la presencia de derrames pleurales libres, sino que hay un movimiento de líquido. Se debe considerar como es lo loculado de los derrames pleurales disectados pueden tener diferentes ajustes, incluida de masa. Siguiente, compañero. Bueno, hasta que sea lista mi próxima compañera, yo les voy a hablar sobre el derrame pleural. Como podemos ver, aquí hay distintos grados y aquí podemos apreciar los grados que vienen a ser 1, 2 y 3, pero en este caso se ven los grados más altos, como ahí podemos ver un grado 3. Creo que va a seguir mi compañera. ¿Ya está preparada? Sí, sí. Neumotórax. Denota la presencia de aire en espacio pleural que puede ser traumático, como lesiones penetrantes o latrogénicas o espontánea. El neumotórax espontáneo todavía puede ser primario o secundario. Hay enfermedad subyacente. Los neumotórax espontáneos ocurren más comúnmente en hombres jóvenes con antecedentes de tabaquismo leve, predilección por lado derecho. Neumotórax espontáneos secundarios puede deberse a infecciones, por ejemplo, neumocistosis, neumoplasias, enfermedad pulmonar intersticial, lesiones que causan obstrucción de las vías respiratorias, por ejemplo, el asma. En radiografía de tórax en posición ortostásticas vista frontales. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí en neumotórax podemos ver el corazón un poco agrandado. Y siguiente diapositiva, por favor. Buenas noches, licenciado. Mi nombre es Stephanie Burgos. Yo le voy a hablar sobre el EPOP. La radiografía de tórax frontal y lateral son los primeros exámenes radiográficos obtenidos en pacientes con sospechas de enfisema, porque son simples de realizar y de bajo costo. Los hallazgos radiológicos de enfisema incluyen mayor transparencia pulmonar, caracterizado por hiperinflación, presencia de ampollas y alteraciones vasculares, a pesar de que el mayor valor de la radiografía simple es excluir a otros diagnósticos como neumonía, insuficiencia cardíaca y neumotórax. Siguiente diapositiva, por favor. También podemos tener una característica de este método de imagen como ser baja sensibilidad y especificidad.
en el que el diagnóstico de EPOC, sin embargo, hay un aumento de sensibilidad a medida que avanza la enfermedad. La hiperinflación es el hallazgo más importante reflejado a la pérdida de tracción elástica en los pulmones. La rectilificación o descenso de diafragma por debajo del sexto espacio intercostal anterior. En máxima inspiración, el aumento del espacio aéreo retroesternal mayor que 3 centímetros y el alargamiento y verticalización del diámetro transversal del corazón en su mayor extensión es menos de 11,5 centímetros y permanece nítido incluido con agrandamiento del ventrículo derecho. Son criterios de hiperinsuflación pulmonar. El aumento de la radiotransparencia pulmonar se debe a un aumento de volumen en el aire en relación con la cantidad de tejidos pulmonares y sangre de los haces de rayos X se encuentran en su camino. A pesar de que su detección es difícil como consecuencia de la hiperinsuflación pulmonar y la atenuación de la red vascular periférica, ya que este hallazgo está sujeto a diversos factores técnicos y constitucionales del paciente. Por lo tanto, presenta un indicador inexacto de enfisema. Siguiente diapositiva, por favor. También se pueden notar alteraciones vasculares en pacientes con EPOC, lo que presenta una expresión radiológica de la destrucción de los septos alveolares implicados en la génesis del enfisema pulmonar. Hay prominencia de los vasos iliares en contraste con el estrechamiento periférico determinada la oligoemia. Sin embargo, este hallazgo no es una señal específica de la EPOC, presente en la hipertensión arterial, pulmonar y tromboembolismo. Por ejemplo, finalmente, la identificación de burbujas es el único hallazgo de enfisema en la radiografía, estando presente en solo 1/3 de los casos. Se caracteriza por un área de mayor radiotransparencia y zona vascular de más de 1 centímetro de diámetro, que puede o no estar delimitado por una delgada línea radiopaca, que constituye su muro representante un lóbulo de pulmón distendido o un grupo de lóbulos que pueden llegar a 20 centímetros de diámetro como resultado de la coalescencia de alvéolos rotos. Son responsables de empeoramiento de la función respiratoria atribuido a la compresión del tejido conservado adyacente, además de ser regenerador de potencial del neumotórax. Siguiente diapositiva. En fin, llegando a una conclusión, hemos visto que la radiografía de Hectora es de fundamental importancia para el diagnóstico de patologías afectadas en el tracto respiratorio superior. Además de ello, debido a que son de bajo costo y menos invasivos, se vuelven extremadamente común en el entorno hospitalario. Esto se debe apoyar al proceso formal de correlación de la radiología y la patología, incluida la resolución oportuna de la discordancia. Con este fin, los flujos de trabajo de integración de patología, radiología, deben garantizar el flujo de comunicaciones y muestras y vincular los resultados de diagnósticos estructurados de los patólogos con los radiólogos. Bueno, espero que este trabajo les haya gustado. Muchas gracias. Chicos, ¿quién está grabando? Por favor, ¿puede apagar la grabación?